¿Cuántos conocen esto? ¿Qué es? El Jenga, el famoso Jenga, ¿no? ¿Cuántas amistades perdieron por sacar el bloque incorrecto? Nada, mentira. Bueno, este juego, a los que no lo han jugado les animo a que lo hagan, es bastante entretenido. La finalidad es poder, o sea, en un grupito ir sacando, ¿no? Y mantener el equilibrio de la torre. Obviamente, a veces alguien saca uno que no debe, ¿no? Y la torre, ¿qué pasa? Se cae, obviamente. Y una vez que se cae, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a armarlo, ¿no? Sí, bastante predecible. Hay que volver a armarlo y, o sea, se comienza de cero básicamente de la base y entonces vamos colocando los bloques uno por uno hasta poder armar la torre, ¿sí? Vamos a leer el pasaje que tenemos para poder compartir esta mañana, que se encuentra en Lucas 4, 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Jenga con este pasaje, no? Nosotros en esta mañana nos vamos a enfocar solamente en el último fragmento del versículo, que es a pregonar o a proclamar o predicar, otras versiones dicen, el año agradable del favor o del favor del Señor. En el contexto vemos que Jesús lee esta porción en una sinagoga, ¿no? Y resulta que este pasaje para cualquier judío, es un pasaje de Isaías, para cualquier judío significaba lo que es la salvación eterna en el tiempo final, ¿sí? Y o sea, en ese momento Jesús lo lee e introduce esta salvación. Y el trasfondo de quizás como las imágenes que da, los gráficos, ¿no? De buenas nuevas a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. El trasfondo de eso nos lleva a este año del favor, que es el año del jubileo, ¿sí? El año del jubileo se celebraba cada 50 años en esta cultura y resulta que en ese año pasaba algo especial. Había una restauración. Todas las personas que tenían deudas, se les perdonaban las deudas. ¿A cuánto nos gustaría eso? No sé, las personas que eran esclavos ya no eran más esclavos. Podían volver a su familia. Las personas que, no sé, quizás habían vendido algunas tierras, las recuperaban. Era como un tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces, la representación de este año, como hemos dicho, es la restauración, es como un nuevo comienzo. Y la propuesta de Jesús en su misión es poder proclamar este nuevo comienzo, proclamar esta restauración. Y no solamente comunicarla, sino que también Él accionaba en otros, ¿no? Le daba esta nueva oportunidad de comenzar de nuevo a cada persona con la que se encontró. Y la podemos ver un montón de historias en la Escritura que nos hablan de que las personas que se encontraban con Jesús nunca quedaban igual, ¿no? Siempre había un cambio. También estas imágenes del pobre, del oprimido, de los cautivos, nos muestran que Jesús, en cierto sentido, se preocupa, se interesa, ¿no? Por humanizar quizás a estas minorías, a esta clase de personas. Los sectores sociales marginados, por quizás su condición, a las mujeres. Hay un pasaje, en la cultura judía, los niños literalmente no eran vistos como individuos, y vemos a un Jesús que dice, vengan, dejen a los niños venir a mí. O sea, como que muestra un interés hacia ellos. Y Jesús en su misión comprende, ¿no?, que Él va a ser el que va a traer esta salvación, al que va a traer esta restauración integral, ¿sí? Esta liberación a nivel físico, a nivel emocional y a nivel también espiritual. Y saben que Jesús hoy también nos hace parte a nosotros. Nos invita a que podamos cada uno de nosotros poder experimentar esta propuesta. Un comenzar de nuevo.
un experimentar la libertad, un experimentar de la salvación todos los días. Y me gustaría poder plantear una pregunta, y es, ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos ser restaurados? Puede ser quizás en algún vínculo de amigo o familia que te hizo daño. Puede ser quizás que necesitemos restauración en nuestra perspectiva hacia nosotros mismos, porque nos vemos ya como personas determinadas, sin ningún chance de cambiar, de una manera obviamente negativa. Quizás necesito restauración en mi espiritualidad. Por malas experiencias que tuve antes, hoy estoy condicionado para relacionarme con Dios. Quizás necesito experimentar un nuevo comienzo, y esto quizás va más a lo biológico, en tomar decisiones que me hagan bien para mi cuerpo, ¿no? El poder cuidar las horas de sueño, poder alimentarme mejor. La salvación se extiende incluso hasta en esos detalles. Y me gustaría tirar otra pregunta. ¿Qué cosas hoy me están oprimiendo? ¿Qué cosas hoy me hacen sentir esclavo? Quizás, no sé, tenemos malos hábitos que venimos acarreando hace un montón. Quizás la culpabilidad con la que nos acostumbramos a vivir. A veces nos oprime la vergüenza por querer acercarnos a Dios y nos da vergüenza porque, no, cometí esto, hice esto otro, Dios no me quiere ver. A veces nos oprimen el exceso de las preocupaciones en el día a día. También, a mí sinceramente algo que me oprime es este sentimiento de insuficiencia, ¿no? De querer siempre cumplir una expectativa de la gente. Y siendo sincero, yo personalmente necesito un nuevo comienzo. Necesito un nuevo comienzo todos los días. No solamente hoy, como había dicho, ¿no? También lo necesito mañana, también lo necesito pasado. Y cada día tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada día tenemos la chance, ¿no?, de poder tomar una decisión distinta. Cada día podemos experimentar la restauración en cada una de las áreas que hemos visto. Y no obstante, la propuesta de Jesús va también un poco más allá. Nos lleva a poner nuestra mirada en el otro. Y no solamente nuestra mirada, sino que a poder accionar en favor del otro. Hay personas que también necesitan un nuevo comienzo en sus vidas. Hay personas que también necesitan experimentar la realidad de este año del favor, la realidad de restauración en sus vidas. Y así como vemos el interés de Jesús y la preocupación de querer humanizar, de querer restaurar, de querer dignificar a las personas que quizás son marginadas, a las personas que quizás no son tomadas en cuenta en la sociedad, a personas que quizás están en un alto rango, no sé, social, que nosotros podamos encarnar esta misión y que nuestra vida pueda reflejar esta intención de Dios, esta misión, y que podamos poner, no te pido 10 ni 20, un bloque para la restauración de los demás. Muchas gracias. Bien, excelente. Gracias, Emiel, por compartirnos. La pregunta aquí va a ser la siguiente. ¿De qué manera práctica podemos llevar a cabo la misión de Jesús hacia otro? Esto de lo que Emiel nos acaba de compartir, de humanizar, de dignificar, de poder prestar atención a esas minorías, de esto que hizo Jesús, de poder rescatar, redimir, restaurar. ¿De qué manera podemos hacerlo práctico? A ver, ¿cuál sería el bloque que podríamos poner en otros para la restauración de otras personas? Acá Hugo dice mostrando interés, bien. Bien, mostrar interés, llevar la palabra, bien. Ok, mostrar amor. ¿De qué manera podemos mostrar amor? ¿De qué manera práctica? Servicio, a través de un servicio. Bien. Bien, instruyendo a través de la palabra. ¿De qué otras maneras prácticas podemos darle forma a esto que Emiel compartía recién, de un nuevo comienzo?
¿Cuál va a ser el bloque que vas a poner en otra persona para darle un nuevo comienzo? Una ayuda material es un buen punto. Escuchar, prestar un oído, prestar nuestros oídos para escuchar a la persona. Bien. A ver, uno más. ¿De qué manera práctica? Acompañarla en el proceso que pueda estar viviendo personal. Bien, ¿hay alguien aquí entre nosotros que tiene una persona, alguien que necesita un nuevo comienzo? Bien, ¿tiene alguien que dice, esta persona necesita un nuevo comienzo, rehacer su vida? Necesita uno decir, bueno, podría quizás salir del yo y decir, bueno, voy a quizás ir a esa persona que necesita un nuevo comienzo y ver la manera de cómo puedo ayudarlo, de cómo puedo acercarme a esa necesidad. Bien, bueno, el segundo expositor va a estar con nosotros compartiendo desde allá, desde el exterior, desde Loma de Zamora. Nico Furno, arriba Nico. No dice nada que estás soltero, bro. Durante todo este mes de mayo estuvimos hablando sobre el tema de ungidos, ser ungidos. Y vamos a ver la placa sobre el lema del mes. Y una de las preguntas que nos podemos hacer respecto a este tema que estuvimos viendo durante todo mayo es, ¿cuál es la finalidad de ser ungidos? ¿Cuál es la finalidad? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Una de las finalidades por las cuales somos ungidos es para ser enviados. Como dice acá, me ha enviado. Somos ungidos para ser enviados. En épocas anteriores, lo que se hacía era ungir con aceite a personas, derramar un aceite sobre alguien, y eso marcaba que tal persona iba a cumplir una función especial. Por ejemplo, un rey, un profeta. Lo que hacían era vertir el aceite sobre la cabeza de esa persona, y eso simbolizaba que esa persona estaba siendo enviada a cumplir con un propósito de Dios. Un encargo especial, una misión, una función. Y en Hechos 10:38, Pedro está predicando y él dice, a Jesús de Nazaret Dios lo ungió con poder y con el Espíritu Santo. Y él estuvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así como en la antigüedad se ungía con un propósito, con una misión, con un envío de Dios, el Espíritu Santo nos unge a cada uno de nosotros para que podamos ir a contribuir hacia la sanidad de las personas, hacia la restauración de otros, como compartía Emiel. Dios nos unge con ese propósito. Y la invitación de Dios es enviarnos a personas que no están dentro de la comunidad de la iglesia, a personas que todavía no conocen a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y entonces podemos decir que somos ungidos para ser enviados. Pero además de eso, de que somos ungidos para ser enviados, vamos a ver otro aspecto que responde a cuál es la finalidad de ser ungidos. Y para eso vamos a ver un versículo que está en Juan 20, un pasaje. Y acá en esta parte de la historia Jesús había muerto. Y se acuerdan de que pasan 3 días que los discípulos quedan como en la nada, preocupados, con temor, porque Jesús había dicho que él iba a resucitar, pero pasan 3 días y como que no pasa nada. Entonces, en este contexto ocurre lo siguiente. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana,
Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, él les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, les repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora vamos a ver otro aspecto en cuanto a la finalidad de ser ungidos. Y llama la atención en este relato, en esta porción de Juan 20, de que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada. Dice que estaban como puertas adentro, por temor, por la persecución, por toda la controversia que había en el momento. Entonces, por temor estaban encerrados. Y qué interesante también es ver que a veces en nuestras situaciones de la vida, por preocupaciones, por ansiedades, que están muchas veces basadas en temores, es como que pasamos a estar a puertas cerradas. Puertas cerradas hacia la vida, hacia los demás, puertas cerradas hacia Dios. Es como a veces nos pasa, es como que estamos encerrados en un problema y no le vemos una salida. Así como ese momento de los discípulos. Pero qué bueno es saber que Jesús, aún en medio de las problemáticas, aún en medio de este encierro, Jesús puede ingresar para decirnos que la paz sea con ustedes. En medio de las problemáticas y situaciones que tenemos. Y es interesante también de que Jesús les muestra el costado, las manos donde habían estado sus heridas, y Él les vuelve a reiterar que la paz sea con ustedes. Jesús puede brindar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la mente, paz en el corazón, aún en medio de las problemáticas que nos hacen estar encerrados y que no vemos una salida. Jesús puede ingresar a ese lugar. Entonces acá vemos que somos enviados, impulsados por la paz y el amor de Dios. Porque después de decirle, Jesús de decirle a los discípulos, la paz sea con ustedes, Él les dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Los envía desde la paz de Dios, los envía impulsados por el amor de Dios. Si nos ponemos a recordar Juan 3:16, dice que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo. Lo hizo por amor. Entonces, si Dios envió a su Hijo por amor, Dios sigue amando tanto al mundo que ahora envía a sus hijos para que lleven a cabo su plan de salvación. Es como si de manera metafórica podríamos pensar que Dios tiene un corazón y el latido de su corazón es salvación, es perdón, es restauración. Y ahora la pregunta con la cual nos podemos hacer es la siguiente. Es como si Dios nos hablara a nosotros y nos diría, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar a ese trabajo, a ese ámbito que vos conocés? ¿A quién voy a enviar? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les predique? Entonces podemos saber de que Dios nos unge para ser enviados. Y somos enviados, impulsados por la paz, por el amor que Dios nos da. Para aquellas personas que aún todavía no lo conocen.